Comenzamos, amigos, este nuevo bloque del programa y vamos a recibir, como lo veníamos anunciando, a la economista Azucena Arbeleche. Vamos a hablar con ella del informe de competitividad que se presentó en estos últimos días. Además, en una disertación, ella estuvo participando de este informe. Economista, en primer lugar, ¿de qué se trata este informe de competitividad? Rápidamente, ¿cómo nos puede resumir este trabajo que se presentó? Buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días. El informe lo prepara el Foro Económico Mundial, mide a través de 12 pilares distintos la competitividad de un país, lo hace a través de encuestas con empresas, 80, 100 empresas en 137 países. Hace muchos años que lo está haciendo y hace 10 años más o menos que este índice mide la competitividad en Uruguay. ¿Cómo está hoy Uruguay en materia de competitividad a partir de este índice? El índice nos sigue ubicando de mitad de la tabla un poquito para abajo. Como decía acá, son 137 países en donde se mide el índice y luego se da una nota que va hasta 7, 7 es el máximo, y luego se ordena esa nota en un ranking de los 137 países y Uruguay está con el lugar 76, o sea, de mitad de la tabla un poquito para abajo. Y la situación que estamos viendo es que, bueno, básicamente en estos 10 años hemos estado estancados, pero en particular en los últimos 3 años Uruguay está que no avanza, inclusive retrocede un poquito en este índice. Y estar en mitad de tabla frente a otros competidores de Uruguay, ¿es bueno? ¿Cómo estamos en referencia a otros países con los cuales competimos en el mundo en la venta de productos, por ejemplo? Y bueno, no, yo creo que estar estancados para cualquier país es algo malo, inclusive la nota sobre 7 también ha bajado, o sea que nos ubica en una situación más comprometida a la hora de crecer y a la hora de competir con otros países. Creo que hay que avanzar. En particular hay algunos indicadores que yo la semana pasada elegía para presentar lo que yo entendía era el diagnóstico de la competitividad de Uruguay, en donde ni siquiera estamos estancados, en donde vamos bajando. ¿Cuáles son esos, por recordemos que, de vuelta, este índice tiene 12 pilares. Hay algunos pilares que se llaman como requerimientos básicos, hay otros que se mide lo que son elementos que promocionarían una mayor eficiencia, y hay 2 que se refieren a innovación y sofisticación. Entonces, hay algunos en donde venimos en declive y con notas muy bajas en términos absolutos y en el ranking general. Y hay otras, como es el caso del primer pilar que se refiere a la institucionalidad, en donde estamos muy bien rankeados. ¿Cuáles son esos pilares que usted identifica donde hoy tenemos los problemas más serios? Yo entiendo, en primer lugar, que comparto que estamos con un problema de competitividad. Y quizás antes de ver los pilares me gustaría entender por qué yo veo que hay un problema de competitividad. Por ejemplo, el tema tarifas, el tema tipo de cambio, que son factores que uno escucha permanentemente mencionar por parte de los empresarios como elementos que hoy están jugando en contra y que pesan a las empresas. Quizás fue un paso más adelante esos son los factores que nos explican esta falta de competitividad. Yo lo que estoy viendo y me preocupa muchísimo y me es una clara señal de que estamos perdiendo competitividad es lo que está sucediendo con el empleo. Aquí tenemos una economía que sigue creciendo, pero crece menos, pero lo que observamos es que el crecimiento que está teniendo la economía no va de la mano de mayor empleo. Por el contrario, tenemos destrucción de puestos de trabajo. Entonces, esta situación ya la vimos en el 2015, en el 2016, en esos 2 años se perdieron más de 31.000 puestos de trabajo. Pero ahora, esa es una consecuencia porque seguramente el empresario tiene que achicar, tiene que ajustar y un factor de ajuste puede ser ese. Pero nos está diciendo acá hay algo que está fallando. Podría ser que tenemos terrible aumento de productividad, menos trabajadores y podemos producir más, pero no va por ahí. Digo, si analizamos el panorama en su conjunto, lo que estamos viendo y por los indicadores que ahí sí usted mencionaba, de una economía que está perdiendo competitividad. No solamente estamos observando esta situación en el mercado laboral, también si vemos por qué se está creciendo, en lo que vemos, bueno, cuáles son los factores que nos llevaron a crecer, tenemos un consumo que está dinámico, un salario real que ha venido aumentando y empuja ese consumo, pero la inversión van 2 trimestres seguidos que cae.
Y en el segundo trimestre del 2017, que es el último dato que tenemos, la inversión cayó un 19%. O sea, estos son elementos que nos dicen, bueno, esta economía no está en una situación que se viene un alto crecimiento y sobre todo una cosa es medir lo que crezca el producto, pero otra es cómo nos posicionamos para avanzar en un crecimiento que debería de ser sostenible, no es de una sola vez. Bueno, tenemos que usar los recursos, en particular los naturales, que podamos seguir aprovechándolo para adelante y que sea un crecimiento inclusivo también. Claro. Arbeleche, y el empresario que nos está mirando en este momento dice, bueno, tengo un problema con el costo de las tarifas. Ahora recientemente aumentó la energía eléctrica, aumenta el combustible, el tipo de cambio, todas las tarifas, el tipo de cambio se dice que el dólar está atrasado, por mencionar la inserción internacional, la necesidad de mejorar el acceso para vender productos. ¿Por dónde pasa una posible solución? Todos esos problemas que usted está mencionando es el diagnóstico que compartí la semana pasada que veo y que no casualmente el propio índice, además de preparar esta nota, este ranking, luego pregunta a las empresas cuáles son los mayores problemas a la hora de hacer negocios y son ni más ni menos que esos elementos que usted está mencionando. Entonces aquí lo que está sucediendo en primer lugar, creo yo por lo menos visualizo que el foco del problema es un Estado ineficiente. Un Estado ineficiente que gasta, porque aquí hay que tener presente que cuando hablamos de que el déficit fiscal está peor, hubo un deterioro en todo este periodo, 2004-2017, octubre de 2017, el último dato que tenemos, un deterioro notorio del déficit fiscal, es decir, todo lo que recauda el gobierno menos todo lo que gasta. Y a veces creemos, o se da a entender, que el déficit empeoró porque el Estado recauda menos, pero no es así. El Estado en todo este periodo ha recaudado más en términos del producto, pero el gasto ha aumentado más de lo que aumentó el ingreso. Eso es bien importante y me parece que nos ayuda a entender el foco del problema. Tenemos un Estado que a pesar de que aumenta los ingresos, siempre está gastando por encima de esos ingresos. Entonces, ¿qué hace? Se da vuelta y la solución es más impuestos. Se da vuelta en el sentido que gasté, que necesito más tarifas. Entonces, las ineficiencias de este Estado, ¿cómo se terminan traduciendo? En mayores impuestos y en mayores tarifas. ¿Y cómo se soluciona esto? ¿Achicando el Estado, sacando funcionarios públicos? No diría la palabra achicar el Estado, de vuelta. Creo que el foco está en la eficiencia. Cómo el Estado hace estas cosas, cómo el Estado logra determinados objetivos. No es... voy a llegar a determinados objetivos a cualquier despilfarro de entremedio. O sea, ¿cómo hago para usar de la manera más eficiente los recursos que tengo? Y ahí hay, cosas muy grandes que saltan a la vista de ineficiencias y faltas de transparencias que vemos tanto en el gasto en salud pública, en salud pública está la comisión investigadora de ACE que todos los días nos está dando noticias. Bueno, ahí ¿se trata de achicar el Estado? No, se trata de que la cobertura llegue, pero a quien tiene que llegar. La educación, la plata tiene que llegar, estamos logrando que el alumno entienda más, aprenda más o no. O sea, tiene que ser eficiente cómo se usan esos recursos. No puede ser que entre medio estemos perdiendo recursos y no estamos llegando a los objetivos. Y no solamente hay un tema de usar eficientemente los recursos, y no hay solo un tema de ambulancias que no se deberían de contratar o empresas amigas, etcétera. Hay un tema de lo que se hace, se puede hacer pero de una manera mejor. Lo que se gasta en alimentos y medicamentos e insumos médicos, por ejemplo, hagámoslo de una forma más centralizada. Hoy está entre el 40 y el 60% que se hace a través de un sistema centralizado de compras, pero que sea más para generar mayores ahorros. Porque si no, sucede como pasó. Yo creo que el caso aquí bien claro en el tema impositivo fue lo que pasó en la rendición de cuentas pasada. Se hizo un cálculo que, molestó, pero yo le llamé cálculo de servilleta, se sumó, se restó, nos faltan 112 millones de dólares. ¿Qué hacemos? Impuestos por 112 millones de dólares. Y ahora no sabemos los números, pero falta este dinero, ¿qué hacemos? Tarifas por estos dineros. ¿Qué pasa, Martín? Podemos tener, para aterrizar el caso agropecuario, podemos tener un rendimiento del arroz espectacular, pero el retorno no nos va a ser bueno. Es malo, ¿por qué? Porque atrás
el productor está cargando con la mochila de los impuestos, está cargando con la mochila de las tarifas que tienen que financiar el gobierno. ¿Hay espacio hoy para que se mueva el dólar o el dólar está alineado a lo que es la situación hoy internacional en materia monetaria? ¿Tenemos en Uruguay hoy atraso cambiario o no? El dólar, lo que estamos teniendo en este momento son flujos de capitales, tenemos entradas de capitales y eso explica que el tipo de cambio es difícil mantenerlo en los niveles que está y a veces observamos fluctuaciones y baja en algunos momentos. Yo creo que lo importante acá es el tipo de cambio real. O sea, sí el dólar, pero sobre todo los precios internos, y ahí sí entra toda la estructura de costos que estábamos hablando. Ahí entran los impuestos, entran las tarifas públicas, entra la infraestructura, también entra si no tenemos una adecuada inserción internacional, que usted mencionaba anteriormente. Todo eso me va a hacer que mis costos internos tengan determinado nivel y eso es lo que voy a tener que comparar con el precio externo que me viene dado. ¿Tenemos hoy tipo de cambio real atrasado? Bueno, estamos muy por debajo de lo que es un tipo de cambio real de equilibrio. ¿Cuánto por debajo? Bueno, a mí la cuenta fácil que me gusta es tomar simplemente una serie bastante larga y podemos decir que estamos un 25% por debajo de esa serie bastante larga. Se puede hacer a través de modelos, podemos decir si las variables estuvieran en sus niveles de equilibrio, cuál es el tipo de cambio real de equilibrio al que llegamos, pero el cálculo simple es miramos lo que es la serie de precio externo con el precio doméstico, en definitiva lo que estamos midiendo es si hay inflación en dólares o no. Y eso es lo que indudablemente estamos viendo. Ahora, ¿cómo solucionar ese tema? Tenemos que ir a los problemas de raíz, tenemos que ir a los problemas reales. Y todo eso no es ni más ni menos que el tema competitividad. Por lo tanto, yo creo que la solución no es bueno, el enfermo está con fiebre, vamos a darle algo para bajar la fiebre. Vamos a ver cuál es la causa y atacar esa causa. Y yo creo que acá la causa es un Estado ineficiente. Un Estado ineficiente que le pasa esta carga al sector privado. Y un elemento sumamente importante que usted mencionaba, junto con esto, es la inserción internacional. No concretar acuerdos de libre comercio, por ejemplo. Exactamente. O sea, ¿cuántos acuerdos se han concretado en los últimos años? Muy pocos. Tenemos el TLC con Chile, que no es ratificado en el Parlamento. Bueno, todo eso implica una mochila adicional al productor. El año pasado se pagaron 247 millones de dólares en aranceles externos. Solo la carne pagó 175, 174 millones de dólares. Digo, es una barbaridad. Digo, la mitad del valor de las terneras de un año van para el pago de aranceles. Entonces es otra mochila que se le pone al productor. Entonces es muy difícil que en el sector agropecuario, pero también en el sector industrial, servicios, que el sector privado en general y también las familias, porque lo que es válido para las empresas también es válido para la familia. Es muy difícil competir, andar con esta mochila pesada que en definitiva es el Estado ineficiente que entiendo está atrás. Economista Susana Arroleche, muchas gracias por estar con nosotros. No, un gusto, muchas gracias. Gracias. Hacemos una pausa y en instantes continuamos con otros temas.